Bueno amigos, vamos a iniciar este espacio, este nuevo programa que ofrece Cediza y Libertad a toda la comunidad liberal de las redes sociales y estos espacios líquidos donde se vuelan y se transmiten las ideas y los pensamientos que circulan a través de nuestras comunidades. Aquí estamos en este primer día inaugural con este espacio que le hemos llamado la experiencia liberal, porque pensábamos que el liberalismo en Venezuela ha sido algo que ha tenido diversas etapas, diversas circunstancias que lo acompañan, pero también porque vivir liberalmente en Venezuela realmente se ha convertido en una gran experiencia. Y queremos compartir con ustedes nuestras propias experiencias, los textos, los contextos y los personajes que constituyen esta forma liberal de vivir en Venezuela, que esperamos se pueda expandir y que pueda multiplicarse en el brevísimo plazo. Este espacio llega a ustedes gracias a la producción general de Adriana Pineda, que lo tenemos en los controles, y a la dirección general de Rocío Guijarro como gerente general de Cedice Libertad. El tema que nos ocupa hoy es un tema muy importante. Sabemos que si algo distingue al pensamiento liberal es que ha sido objeto de críticas y acusaciones prácticamente desde el inicio o desde su origen, hace unos 300 años aproximadamente. El liberalismo continuamente está siendo objeto de acusaciones y de críticas, y muchas de esas críticas y acusaciones, por lo general, han ido acompañadas con ese deseo de fondo que persiguen de ponerle punto final al liberalismo y sencillamente cantar victoria para dejar al liberalismo sencillamente como una doctrina que pudiéramos decir que quedó vetusta y olvidada en el tiempo. Sin embargo, el liberalismo es, creo, la filosofía moral, política y económica más antigua de Occidente, que aún sigue vigente y sigue con mucha vitalidad y, por supuesto, con mucho dinamismo y sobre todo con mucho interés de ser estudiado y debatido en los ámbitos académicos, y en Venezuela especialmente el liberalismo se ha convertido en un punto de referencia, habida cuenta de la expansión y el fracaso, perdón, que ha tenido el socialismo entre nosotros. Dicen que las críticas al pensamiento liberal son como las modas, van y vienen. Son como los pantalones de pinzas y las faldas cortas. Sabemos que siempre regresan, pero cuando regresan sabemos que también se van. Esta reflexión de las modas es de Michael Walzer, que señala que el liberalismo siempre padece de esas críticas que se convierten como modas en el tiempo y que después se van olvidando paulatinamente. Para hablar de este tema tan importante, hemos invitado a un economista, joven profesor de la Universidad Metropolitana, que en breve abrirá sus puertas para recibirlo, y que también es muy conocido por ustedes por su gran trayectoria en materia de publicaciones, conversatorios, conferencias y también, por qué no decirlo así, como partícipe y fundador de varios emprendimientos en materia de sociedad civil y de tanques de ideas como Liderazgo y Visión, que todavía creo que Roberto Casanova, que nos acompaña, es todavía puntal allí. Roberto, te saludo, buenos días y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Oscar. Realmente aprecio esta invitación que me hace Cedice Libertad y que me haces tú. Y bueno, además, ante el desafío de tener la primera actividad en el marco de este nuevo programa. Muchas gracias entonces por esta oportunidad. Entrando en materia, ¿te parece? Sí, vamos de una vez. La Sí, ponencia que nos tiene Casanova para hoy se sí, llama Liberando el liberalismo de falsas acusaciones. Antes de efectivamente. darte la palabra para la exposición, Roberto, vamos a indicarles a nuestros participantes que tienen en la parte inferior de la barra de tareas de Zoom, tienen un link que sale, que ustedes pueden allí hacer sus preguntas y respuestas. Allí es donde vamos a nosotros trabajar con ustedes para que la participación pueda ser registrada, y en la medida de la exposición y al final de ella vamos a hacer entonces alusión y señalaremos algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien depositar allí en preguntas y respuestas en la parte de la barra de tareas de la aplicación Zoom.
Bienvenido ahora sí, Roberto, Sí, adelante. sí, bueno, pareciera que la lucha por la libertad y por la dignidad otra vez entra en una época difícil. Eh, Viejos problemas y nuevos problemas plantean enormes desafíos para el pensamiento liberal que se ve asediado por críticas que provienen de distintos lugares del espectro de pensamiento, de reflexión. Yo creo que este problema no es nuevo para el liberalismo, como tú efectivamente has adelantado. El liberalismo ha sido tradicionalmente convertido en una suerte de enemigo de paja, es decir, algo que puede ser fácilmente atacado por cualquiera. Esto en parte, me parece, es atribuible a deficiencias del propio liberalismo en su proceso de divulgación, pero es sobre todo la consecuencia de numerosas acusaciones que realmente resultan equívocas. Algunas son malinterpretaciones del pensamiento liberal, otros son simplemente falsedades. Yo en estos minutos que tendré para exponerles solo pretendo revisar algunas de esas falsas acusaciones que se le hacen al liberalismo. He seleccionado 9 de ellas, son más realmente, creo que el listado puede ascender a 15 o sea, algo más. Pero bueno, por las limitaciones del tiempo quisiera referirme a algunas que me parecen especialmente importantes. Eh, Antes de referirme, sin embargo, a esas falsas acusaciones que se le hace al pensamiento liberal, quisiera hacer una breve introducción con respecto a lo que entiendo yo por liberalismo, porque no necesariamente tenemos que asumir que estamos todos de acuerdo con respecto a esto. Yo voy a acompañar, digamos, mis palabras con una presentación. Eh, lo primero que habría que decir es que al liberalismo se le ha intentado definir de diversas maneras. Cuando se habla de liberalismo se habla de un sistema de pensamiento, de una filosofía política, de una teoría social, etc. Yo creo que estas distintas perspectivas tienen algo de correcto, sin embargo, creo que ninguna hace justicia a la integralidad que caracteriza el pensamiento liberal. Yo, para fines de esta presentación, para fines de lo que vengo escribiendo, produciendo, recientemente, defino al liberalismo como una doctrina política, social y económica. Y como doctrina, el liberalismo se caracteriza por ser, ante todo, un programa filosófico, es decir, intenta identificar aquel conjunto y políticos que deberían tener vigencia en una sociedad. Es, en segundo lugar, un programa de investigación científica. Esto es un conjunto de postulados, de teorías sobre cómo funciona el mundo, de por qué se comportan las personas de una forma u de otra. Además, como programa de investigación científica, tiene que estar abierto al nuevo conocimiento, a la posibilidad de ser falseado sus teorías, sus hipótesis por la realidad. Y es, en tercer y último lugar, un programa político, es decir, un conjunto de propuestas que, dada la comprensión que se tiene de cómo funciona la economía, la política, la sociedad, y dado el conjunto de principios filosóficos, morales y políticos que se pretenden implantar, entonces el programa político propone un conjunto de acciones, de cambios de orden institucional, políticas, etc. Creo que entonces el liberalismo entendido de esta manera es un programa integral. No entraré más en detalles en los aspectos específicos de cada uno de estos programas, pero es la manera que quiero, digamos, la forma que quiero interpretar al liberalismo a los efectos de lo que voy a decir a continuación. Algo que también me gustaría aclarar antes de entrar estrictamente en la consideración de las acusaciones a las que me referí antes, es que el liberalismo realmente en el fondo constituye una familia de doctrinas. Cuando hablamos de liberalismo, alguien hablará del liberalismo clásico, otros se referirán al libertarianismo, al anarcocapitalismo, otros, como es el caso mío, hablaremos del llamado ordoliberalismo, que es la versión alemana del liberalismo o de la economía social de mercado, etc. Se trata entonces de una familia de doctrinas que, sin embargo, comparten un núcleo común. Este núcleo yo creo que está constituido al menos por estos tres postulados. El primero es la condición libre del ser humano. Esa es la base del liberalismo. El ser humano, dada su razón, su capacidad de razonar, siempre limitada, siempre falible,
tiene que estar decidiendo en cada circunstancia qué hacer. Esa es la naturaleza del ser humano. El ser humano no es un ente como tal, es como le gustaba insistir mucho al profesor Emeterio Gómez, el ser humano es una posibilidad de ser. En segundo lugar, el segundo postulado que constituye este núcleo doctrinario común es el respeto a la libertad individual. Porque no basta con que uno reconozca que el ser humano, su condición es la de ser libre, porque a alguien le puede eso importar tres pepinos. Entonces, del hecho de que las personas sean libres no se deriva que deban ser respetadas. El liberalismo entonces tiene este otro componente ya de orden moral, es el respeto a la libertad individual. La razón para hacerlo es, por supuesto, si queremos vivir en un orden social que respete la naturaleza del ser humano, entonces debemos respetar la dignidad y la libertad de decidir de cada quien para darse la vida que mejor considere, siempre y cuando, desde luego, no irrespete la libertad de los otros. Y en tercer y último lugar, este núcleo doctrinario común a la familia liberal está constituido por la idea del orden espontáneo, o, diciéndolo en términos quizás más actuales, de los sistemas sociales como sistemas complejos. Es decir, el conjunto de individuos, de sus incontables interacciones y decisiones dentro de un marco de ciertas reglas, da forma a un orden que no está necesariamente, o no está, de hecho, en los planes de ninguno de quienes deciden. Esta idea, entonces, de la espontaneidad de un orden social que surge de las incontables, las innumerables decisiones e interacciones individuales en el marco de ciertas reglas, es también una idea propiamente liberal, que se anticipa con mucho a las actuales consideraciones de la teoría de la complejidad. Bueno, este me parece que es el núcleo doctrinario común a este conjunto de familias, de este conjunto de doctrinas que constituyen la familia liberal. No quiero minimizar las diferencias entre estas doctrinas, existen esas diferencias, desde luego, algunas son importantes. Creo, sin embargo, que el conjunto de ellas, de estas doctrinas, comparten este núcleo común y están sometidas a este conjunto de acusaciones que paso inmediatamente a considerar. He dicho que se trata de nueve falsas acusaciones que quisiera rápidamente evaluar con ustedes. La primera acusación que se le hace al liberalismo es la de promover el individualismo. Esto es una acusación muy vieja, es una crítica de orden moral. Se piensa que el liberalismo estaría constantemente promoviendo conductas orientadas a la propia satisfacción, con indiferencia, independencia de las consecuencias que eso pueda tener para otros. En realidad, lo que ocurre es que el liberalismo promueve el respeto a la dignidad de cada persona, sin pretender imponer a nadie ningún otro patrón moral. El liberalismo se limita a defender la libertad de cada persona para perseguir sus intereses, sean estos egoístas o altruistas. Pero esto no significa que el liberalismo sea moralmente neutro, por lo que acabo de mencionar. El respeto a la dignidad de cada persona es una de las piedras angulares del liberalismo. En este sentido, el liberalismo es respetuoso de la dignidad de cada quien. Pero aquí sí entramos en un tema quizás un poco más difícil, porque el liberalismo tradicionalmente, sobre todo el liberalismo clásico, se limitó a asumir que el respeto a la dignidad pasaba casi exclusivamente por el respeto a la libertad. Algunas corrientes liberales, sin embargo, afirman que el respeto a la dignidad trasciende el respeto a la libertad. Es decir, el respeto a la libertad está incluido en el respeto a la dignidad, pero el respeto a la dignidad, también debe tomar en cuenta otras cosas. Desde el punto de vista liberal, uno pudiera, por ejemplo, afirmar que una persona que está, como lamentablemente ocurre en Venezuela, está comiendo de la basura, está haciéndolo de una manera voluntaria. Nadie le está imponiendo a que lo haga. Esta persona viviría en la miseria, viviría en condiciones infrahumanas, pero sería libre. Sería libre porque nadie le está imponiendo arbitrariamente la voluntad para que haga lo que está haciendo, comer de la basura. Para el pensamiento ordoliberal, esto sería una visión muy estrecha del respeto a la dignidad. El ordoliberalismo piensa que la solidaridad también es una forma en la práctica de respetar la dignidad de las personas.
Esto nos mete desde luego en un terreno complejo, porque alguien con toda razón podrá decir, bueno, si yo no quiero, digamos, comportarme solidariamente con el otro en ejercicio de mi libertad individual, tendría razón. Pero no deja de hacer ruido, efectivamente, lo hacía para estos pensadores y lo hace para mucha gente, que el liberalismo pueda limitarse entonces a defender la libertad. Porque en cierta forma el liberalismo está dispuesto a aceptar limitaciones de la libertad en función del orden social. Es decir, un liberal está dispuesto a aceptar que las personas deben respetar los derechos de propiedad. Y existe, digamos, todo el entramado jurídico para que efectivamente eso sea así. Allá hay una limitación a la libertad justamente en defensa de la libertad. Pero también uno puede argumentar entonces, como lo hace el ordoliberalismo, que la solidaridad también debería ser un principio político que oriente el diseño y el funcionamiento de instituciones. Esto desde luego puede ser objetado por diversas maneras, pero lo que quiero destacar simplemente, para no ahondar más en este punto, que quizás podamos tratar luego, es que para el liberalismo la idea de promover solamente los intereses individuales no es totalmente cierta, y algunas doctrinas liberales, como ven, hacen énfasis en otros aspectos del respeto a la dignidad. Una segunda acusación que se le hace al liberalismo, emparentada con la anterior, es que el liberalismo desconoce la importancia de los factores estructurales a la hora de entender la dinámica social. El liberalismo, como he dicho antes, entiende la sociedad como un sistema complejo. Múltiples, incontables individuos, como consecuencia deseada o no de sus acciones, van reforzando o transformando estructuras que a su vez condicionan sus acciones. Como ven, se trata de un fenómeno, de un proceso circular, donde las acciones y decisiones individuales dan forma a estructuras, las cuales a su vez influyen en las conductas de las personas. Esta visión de la complejidad, sin embargo, no puede eludir algo que es evidente, y es que solamente son los individuos quienes pueden sentir, pensar, evaluar. Luego, cualquier intento de explicación razonable sobre el comportamiento de los individuos, el funcionamiento de la sociedad, tiene que partir de las acciones de las personas. No son los colectivos, digamos, los conceptos colectivos como Estado, mercado, quienes diseñan, quienes actúan, son las personas. Esta aproximación se le ha dado en llamar individualismo metodológico. No tiene nada que ver entonces con la idea de que el individuo es comprensible en sí mismo al margen del funcionamiento de la sociedad. Se trata simplemente de una idea obvia, y es que solamente son los individuos quienes deciden y que conforman estos sistemas complejos a los que me he venido refiriendo. Una tercera acusación que también se le hace al pensamiento liberal es la siguiente: el liberalismo es conservador. El liberalismo siempre ha destacado la importancia de instituciones y tradiciones que son producto del proceso evolutivo, que nadie ha diseñado conscientemente, que existen porque en cierta forma han pasado la prueba de la historia. Aquellas sociedades que han adoptado esas instituciones, esas costumbres, han prevalecido, y al hacerlo han transmitido también entonces a nuevas generaciones ese conjunto de tradiciones, ese conjunto de instituciones. Quizá la propiedad privada en una de las instituciones, como el lenguaje o el dinero, instituciones que no fueron diseñadas, sino que son producto, insisto, del proceso evolutivo de las sociedades. Pero esto no significa que el liberalismo le tenga miedo al cambio o que esté imposibilitado de considerar la posibilidad de cambiar instituciones, tradiciones. Porque el liberalismo, insisto, está promoviendo constantemente la libertad individual. Y en este sentido, si hay instituciones o tradiciones que están hoy, por ejemplo, violando o atentando en contra de la libertad individual, el pensamiento liberal no tendría ningún problema en promover su reforma, incluso su transformación radical o su desaparición. Este es el caso, por ejemplo, de cosas como la libertad de género. El liberalismo, siendo consistente con la libertad individual, debería también, de hecho lo hace, promover este tipo de luchas. Esto me lleva a decir, a afirmar, disculpen la digresión, es que algo que sucede
hoy en día en el mundo es que hay muchos sectores que tienen razones legítimas para sentir que su dignidad y su libertad individual está siendo cortada, pero sorprendentemente, o quizás no tanto, no ven en el liberalismo el sistema de pensamiento digamos, que pudieran asumir como propio, en defensa justamente de esas aspiraciones. Lo ven más bien como el enemigo, lo cual no deja de ser una paradoja. El pensamiento liberal es perfectamente consistente con muchas de las luchas que diversas minorías están adelantando hoy en día. Lamentablemente, bueno, por razones quizás como estas, por estas acusaciones a las que me refiero, el liberalismo no es percibido de esa manera y lamentablemente el pensamiento estatista, socializante, ha terminado acompañando mucho de estas luchas. Una cuarta acusación que se le hace al pensamiento liberal es la de subestimar la cooperación social. Para el liberalismo es evidente que en grupos pequeños las personas pueden tener trato directo y pueden llegar a conocer cuáles son sus intereses en común y proponerse metas conjuntas. El liberalismo no tiene nada que objetar a esas dinámicas, siempre y cuando, desde luego, los individuos que interactúan en esos grupos lo hagan de manera voluntaria, de manera libre. Pero las cosas suceden de una forma muy distinta cuando se trata de pensar la sociedad, sociedades integradas por millones de personas. En este contexto es imposible imaginarse, desde luego, el contacto directo y digamos, llegar a acuerdos sobre intereses y metas comunes. Para el liberalismo, sin embargo, la cooperación no desaparece en las sociedades modernas, sino que discurre por otros cauces. El mercado, en la práctica, es un sistema enorme de cooperación entre incontables individuos que tienen trato indirecto y que logran generar a través de transacciones entre ellos sistemas tan complejos como las economías modernas. Luego, entonces, para el liberalismo, el mercado es un enorme y eficiente sistema de cooperación. Es el único posible en las sociedades modernas donde el trato directo entre individuos es prácticamente imposible. Una quinta acusación, Oscar, yo no he chequeado el tiempo, tú por favor me dirás. Creo que nos está... Aún estamos en tiempo, estamos un poco cortos, pero trata por favor de redondear un poco con alguna mayor, digamos, velocidad, pues, ¿no? Sí, para que podamos conversar con la audiencia. Perfecto. Una quinta acusación es que al liberalismo se le acusa de ser indiferente ante la pobreza. La verdad es que la evidencia histórica es concluyente. Permite afirmar que liberalismo y progreso son nociones estrechamente asociadas. Son ideas liberales y instituciones basadas en estas ideas liberales las que han permitido la mayor expansión económica y el nuevo nivel de vida de la historia de la humanidad. Pero desde luego puede ocurrir perfectamente que incluso en sociedades muy prósperas, una parte de la sociedad, una parte de ella, permanezca en la pobreza o incluso regrese a ella. Puede permanecer en la pobreza una persona que no haya desarrollado por diversas razones capacidades productivas. Una persona así puede ser indiferente para la lógica de mercado, tanto como trabajador y como consumidor. Pero también hay personas que teniendo capacidades productivas las pierden o se le hacen obsoletas en la medida en que revoluciones tecnológicas, cambios diversos, hacen que esas capacidades productivas que poseen ya no sean necesarias. Eso está ocurriendo en este momento, que estamos en plena transición tecnológica. Y bueno, esto es un tema que para algunos liberales, insisto, el ordoliberalismo, la economía social de mercado, supone que el Estado y la sociedad deben prestarle un apoyo subsidiario a estas personas que no tienen capacidades productivas o que las han perdido. Esta idea de la subsidiariedad no viene a sustituir la responsabilidad individual de estas personas para ganarse la vida, solo pretende hacerla real en la medida en que desarrollen esas capacidades productivas. Este es un tema también que enfrenta a diversas doctrinas liberales, pero no es inconsistente, a mi juicio, con la idea de la totalidad de las personas. En circunstancias tan difíciles como puede ser la transición tecnológica o la pobreza extrema. Una sexta acusación que se le hace al liberalismo es el de ser insensible ante la desigualdad.
Esto es una acusación profundamente injusta, porque si algún sistema de pensamiento ha luchado por la creación y el cuidado de instituciones que traten de igual manera a todos los ciudadanos, ha sido el liberalismo. Ahí está la base del liberalismo, la base histórica del liberalismo. Pero ocurre desde luego que había que diferenciar dos tipos de desigualdad. A mí me gusta decir que existe una desigualdad buena y una desigualdad mala. Existe una desigualdad buena porque la dinámica de competencia en los mercados supone inevitablemente que algunos puedan desarrollar capacidades productivas más valoradas que otros, digamos, puedan, cumpliendo una función empresarial, generar nuevos productos, nuevos servicios que resulten valorados socialmente y los pueda hacer además a costos muy bajos, obteniendo ganancias altas por eso. Esa posibilidad de enriquecerse de esas maneras está indisolublemente ligada a la lógica de la competencia. Pretender entonces acabar con la desigualdad que resulta de la competencia significa en la práctica no solo violar la libertad de las personas, sino también acabar con los incentivos para innovar, para producir. Esta desigualdad es buena y es consustancial a la dinámica del progreso económico. Pero existe una desigualdad mala, que es la desigualdad asociada al poder, y específicamente a lo que los economistas llamamos la captura de renta, es decir, tratar de influir en la toma de decisiones públicas para obtener, para que se concreten, se diseñen reglas, instituciones, políticas que favorezcan a ciertos sectores. Esto hoy en día se le ha llamado instituciones extractivas de renta, a diferencia de las instituciones inclusivas que persiguen digamos, el interés general y no beneficiar a grupos en particular. Esta desigualdad, entonces, asociada al uso del poder, es una desigualdad con la cual el liberalismo está profundamente en desacuerdo. Y esta desigualdad es la que está presente en muchos lugares hoy en día. El llamado crony capitalism, el capitalismo de amigos, es una dinámica que está presente en muchos países y que el pensamiento liberal viene criticando desde hace rato también. La séptima acusación es que se piensa que el liberalismo tiene como enemigo al Estado, que el liberalismo es anti-Estado. Y realmente el liberalismo promueve la existencia de un Estado eficaz, pero limitado al cumplimiento de tareas esenciales. La discusión entre liberales sobre cuáles son esas tareas esenciales es larga, no voy a entrar en ellas en este momento. Lo que me interesa destacar en particular es que todo Estado debe tener límites. Y en este sentido, el liberalismo se enfrenta a doctrinas que no convierten el tema de los límites del Estado en un tema importante. Esto lo estamos viendo además de una forma palpable en la actualidad, en plena crisis de pandemia. Hemos visto ya como muchos gobiernos comienzan a tomar decisiones que suponen el crecimiento del Estado, digamos, tratando de minimizar la crisis económica que acompaña a la pandemia, a la que entramos como consecuencia de la pandemia. Entonces se diseñan políticas que hacen crecer al Estado de una manera ilimitada. El liberalismo siempre ha tenido un problema con eso, pero desde luego entre los propios liberales existen diferencias. Algunos liberales dicen que el Estado solo debe dedicarse a garantizar la justicia, la seguridad y no mucho más de eso, ¿no? La seguridad interna y la defensa nacional. Para otros liberales, sin embargo, el Estado también tiene una función que cumplir en materia de desarrollo de capacidades en las personas, capacidades productivas a través de la educación, mantenimiento de sistemas de salud, de seguridad social. Es una vieja discusión, pero en todo caso, lo que deseo destacar es que el liberalismo para nada es anti-Estado. Entiende perfectamente que, por ejemplo, el respeto a los derechos de propiedad exige la presencia del Estado. El asunto está en los límites a ese Estado para que no crezca de una manera tal que termine afectando a la libertad de las personas. La octava, penúltima acusación que se le hace al liberalismo es la de ser antidemocrático. Esa es una carga histórica que el liberalismo también viene soportando desde hace algún tiempo y que está asociada, en el caso nuestro, de América Latina, a experiencias lamentables en las cuales
digamos, el irrespeto a la democracia, la violación de derechos políticos y otros derechos individuales, estuvo acompañado por grupos, sectores que decían defender el pensamiento liberal en lo económico. Esta lamentable experiencia ha hecho pensar a más de uno que el liberalismo es antidemocrático. Pero el liberalismo para nada es antidemocrático, porque entiende desde luego que la democracia es la mejor forma para definir pacíficamente quién debe gobernar. Pero al liberalismo sí le preocupa que la democracia termine excediéndose, que digamos, la soberanía popular se entienda como algo irrestricto que pueda incluso tomar decisiones, crear marcos legislativos que violen los derechos individuales. Entonces se trata de una democracia, pero también de una democracia que tiene como límite los derechos individuales. Realmente en el fondo la democracia forma parte del conjunto de instituciones liberales. Una democracia, para merecer ese nombre, tiene que ser una democracia liberal. Cuando hablamos de una democracia que viola los derechos individuales, ya no debería hablar de una democracia, al menos en los términos modernos, que hoy en día usamos. La novena y última acusación que se le hace al liberalismo es la que el liberalismo defendería al empresariado y al poder económico. Realmente el liberalismo y la libre competencia, en particular en lo económico, viene a beneficiar, sobre todo, en particular, a los consumidores, no al empresariado. De hecho, uno puede perfectamente afirmar que más de un empresario en la historia, incluso en el presente de nuestro país y otros países, preferirían tener una actividad menos estresante, porque la competencia, desde luego, siempre supone una presión constante para innovar, para producir a menores costos. Más que un empresario preferiría tener el poder monopólico, al menos oligopólico, o estar protegido a través de aranceles de la competencia internacional. Esto hace entonces que más de un empresario no esté realmente muy ganado la idea de la libre competencia y más bien sea proclive a los esquemas proteccionistas. La libre competencia, sin embargo, termina beneficiando a los consumidores. De hecho, convierte a estos en los decisores últimos sobre quién gana, quién pierde en materia empresarial. Son los consumidores quienes, sin proponérselo, terminan a través de sus decisiones individuales, terminan decidiendo qué productores, qué empresarios van a ser exitosos, quiénes ganarán y quiénes perderán. Este es digamos, el conjunto de acusaciones que quisiera considerar para la discusión que tendremos hoy. Otras más, desde luego, serían posibles. Puedo afirmar que el liberalismo tiene un desafío importante por delante. Tiene que responder a este conjunto de acusaciones y también comento para finalizar que en esta dinámica de tanta confusión, yo creo que la realidad del pensamiento pudiera jugar un rol fundamental. Hay quien piensa que la discusión doctrinaria es irrelevante. Yo creo, por el contrario, que ante un mundo tan convulso, tan complejo como el que vivimos, una doctrina como la liberal, con tanta historia, con tanta reflexión, a un lado, permitiría tener noción más clara de cuáles son los problemas de esta y sobre todo cuáles serían aquellas respuestas que pudiéramos darle a esos problemas, pero siempre con respeto a la libertad individual y a la dignidad de las personas. Bueno, eso termino, Oscar, para entrar entonces en el debate. Gracias, Roberto. Muy bien. Creo que quedó muy clara estas 9 primeras falsas acusaciones y sobre todo la forma como enfocas las respuestas a cada una de ellas, haciendo especial mención que hay diversas respuestas a estas acusaciones desde diversas también perspectivas que evidentemente tiene el pensamiento liberal. Si algo distingue al liberalismo es que promueve la tolerancia al seno del movimiento liberal y que los matices son importantes para distinguir, pero no son suficientes para poder generar alguna crisis interna de la doctrina, que se pueda pensar que hay tantos liberalismos como perspectivas teóricas sobre el individuo, la sociedad y el Estado que surgen desde su seno, ¿no?
Desde ese punto de vista, Roberto, tengo varias preguntas ya aquí digamos, en pantalla, las tengo aquí a mi lado y quisiera, por supuesto, leértelas, porque esos son de nuestros participantes, ¿no? La primera de Carlos Blom, quien nos visita. Bienvenido, Carlos, encantado de tenerte con nosotros. Hola, Dice, Carlos. nos felicita a ambos por su defensa del liberalismo. Gracias por señalar que somos ejemplos para el país. Esperemos que todos los que nos compartan en la mañana de hoy que están con nosotros hagan lo propio y son lo propio al estar aquí. Pero mantiene una pregunta que creo que es importantísima. Roberto dice, nos mantiene la fe en poder lograr su implantación en Venezuela, que podamos tener al final una sociedad liberal en Venezuela. ¿Lo ves factible? ¿Qué piensas que debe suceder para que una sociedad liberal pueda ser factible en el país? Sí, bueno, gracias, Carlos. Un cordial saludo. Yo creo que el liberalismo, para ser factible, tiene que hacerse popular. En este sentido, el liberalismo tiene que hacerse comprensible para la mayoría de la población. Creo que ahí tenemos un desafío pedagógico. Mi impresión es que el liberalismo ha terminado por hablarle solo a los convencidos. Es una exageración retórica, pero lo que sí insisto es que más de una persona no entiende con claridad, en forma cabal, de qué trata el pensamiento y la propuesta liberal. Entonces creo que hay ante todo un desafío pedagógico. No soy yo, por supuesto, el que dice eso por primera vez, ya los grandes autores liberales lo venían planteando desde hace mucho. Pero por otra parte, en el terreno ya más yo creo que también el liberalismo dar forma a alianzas entre grupos sociales, económicos, políticos que se beneficiarían de un orden social basado en la dignidad y en la libertad. A mí, por ejemplo, me parece que los consumidores, insisto, a mí los principales beneficiarios económico liberal, suelen ver con desconfianza el liberalismo. El liberalismo les parece, libertad de precios les parece más bien una amenaza. Y casi en forma intuitiva las personas piensan que ante el crecimiento de los precios lo mejor es controlarlos, sin ver las terribles consecuencias que de ellos se derivan. Entonces, creo que lograr convencer a sectores críticos, sectores de consumidores, sectores de trabajadores, empresarios genuinos dispuestos a entrar en competencia y generar alianzas entre esos grupos, sectores, sería fundamental. Es un trabajo, desde luego, político. ¿Quién lo haría? Bueno, yo creo que eso en parte lo hacen organizaciones civiles que hacen política no partidista, se dice el caso, se ocupa de temas públicos y eso es hacer política, aunque no sea partido. Pero también creo que los partidos o organizaciones propiamente políticas también tenían un rol. Aquí, sin embargo, claro que a mí siempre me ha parecido peligroso, veo con desconfianza la idea de un partido liberal. Y lo digo porque en la dinámica democrática los partidos tienen que diferenciarse entre sí. Y en la medida en que un partido, que el pensamiento liberal es su doctrina, bueno, esto hará que otros partidos, sí, por necesidad de que terminen criticando al liberalismo. Entonces, el carácter universal que el liberalismo tendría se pierde en la medida en que se partidiza. Yo creo, en este sentido, que sería más interesante y más útil para la causa liberal que los políticos liberales estuviesen presentes en distintos partidos y tratar de influir en las posiciones públicas de estas organizaciones. Son consideraciones, digamos, un tanto aisladas, pero sí creo en definitiva que hay una oportunidad muy buena, que ante el fracaso terrible del socialismo, yo creo que en Venezuela la posibilidad del liberalismo es más amplia que nunca, pero hay que hacerlo bien. Hay un trabajo pedagógico, por una parte, y un trabajo político también que realizar. Bueno, Roberto, voy con las preguntas también del público para seguir con ellas. Espero que la audiencia comprenda que mi tarea es un poco enojosa porque tengo que seleccionar algunas de ellas, no puedo decirlas todas, y trato de seleccionar aquellas que están en el tema o que le permitirán a nuestro expositor manejarlas con mayor prontitud en vista para darle oportunidad a todos. Aquí hay una pregunta de Anthony Romero. Bienvenido, Anthony, y todos los que participan. Dice así, profesor Roberto,
¿Cuál cree usted es la mayor acusación que se le hace al liberalismo en Venezuela? ¿Y cómo podemos los liberales responderla? Yo creo que al liberalismo en Venezuela, digamos, si tengo que tomar una de las acusaciones, es decir, que es la mayor, diría, es la acusado de una doctrina que favorece a grupos empresariales en particular. Creo que ese es uno de los talones de Aquiles del liberalismo. Bueno, el talón de Aquiles es uno solo, realmente, ¿no? No tiene sentido hablar de varios, pero creo que esa es una debilidad importante del liberalismo en Venezuela. Se le identifica solamente con un sector. Yo creo que se dice, ha hecho un esfuerzo desde luego por llevar la doctrina liberal a otros sectores, y hay ya incluso grupos de trabajadores formales, informales también, que promueven el liberalismo. Creo que las cosas van por allí. Pero creo que tradicionalmente en Venezuela el liberalismo está asociado al sector empresarial, lo cual es una falsa asociación. Un orden liberal beneficia a todos en nuestra condición de consumidores. Pero contra esa falsa acusación creo que especialmente hay que luchar, hay que desmontarla, porque es equivocada y, digamos, niega el carácter, como digo, que tiene el liberalismo. La profesora María Rodríguez pregunta, profesor Casanova, buenos días. Si considera al liberalismo como un programa de investigación científica, siguiendo la teoría de Lácatos, su defensa ante estas 9 acusaciones formarían parte del cinturón protector del núcleo de ese programa. Está usando, por supuesto, terminología de los programas de investigación de Lácatos, ¿no? Prosigue la pregunta. ¿No resultaría esto conservador en el sentido de ser una defensa a la tradición liberal? Bueno, esto es una pregunta de filosofía de la ciencia, una pregunta muy interesante. No creo que tengamos aquí la oportunidad de entrar en una discusión profunda sobre eso que plantea, pero efectivamente yo creo que como programa de investigación científica el liberalismo tiene un núcleo y un conjunto de teorías que conforman alrededor de ese núcleo ese llamado cinturón por Lácato. ¿Hay algo ahora en eso? Bueno, creo que toda doctrina, todo sistema teórico tiende en cierta forma a conservarla, a tratar de no abandonar tan rápidamente sus teorías, sus hipótesis. Tienen, desde luego, si el contraste con la realidad es enorme, desde luego eso supondrá una crisis de la doctrina y su sustitución o su modificación en sentido importante. Pero toda doctrina, insisto, tiene cierto carácter conservador. Eso no caracteriza, desde luego, al liberalismo, que es común a muchas otras doctrinas. Lo que sí es cierto es que el liberalismo sí no es considerado propiamente una científica y abandona la posibilidad de ser negado por la experiencia, se convierte en otra cosa, ya no en doctrina, sino en ideología. Y esa es la diferencia que yo establezco entre doctrina y ideología. Ideología son también sistemas de pensamientos, pero que se hacen dogmáticos en la medida en que están negados a la evidencia empírica. El liberalismo puede correr desde luego de hacerse dogmático. Eso no lo... Y me preocupa, lo debo decir de forma muy en este momento, me preocupa a veces que liberales se limiten, por ejemplo, a simplemente consultar los clásicos liberales y pensar que ser liberal es leer a los autores clásicos. Sin como sistema de pensamiento vivo, el liberalismo tiene que estar en constante tensión con otras doctrinas, pero también con la realidad. Ser liberal entonces no significa o no se limita a leer los clásicos, hay que leerlos de luego, ahí están las bases filosóficas, sobre todo del liberalismo y su comprensión de la sociedad, pero hay que estar abierto a la posibilidad del cambio, que estar el dogmatismo. La historia del marxismo se parece un poco a la historia que pudiera sufrir el liberalismo si no somos cuidadosos de este peligro dogmático que siempre acecha a las doctrinas. Alicia Sepúlveda y Pastor Castro hacen una pregunta en la misma dirección. A su juicio, profesor Casanova, ¿cuáles deben ser al menos las funciones mínimas de un Estado en Venezuela
sabiendo que venimos de una gran tradición paternalista, rentista, de un Estado empresario, de un Estado interventor de la vida económica y que asume tareas más allá de lo que le correspondería en términos esenciales, ¿cómo podríamos tener esa transición a una sociedad liberal bajo las nuevas tareas que debe tener un Estado en Venezuela? Sí, excelente pregunta, ¿no? Por un lado, digamos, en Venezuela el Estado debe cumplir las funciones básicas que el liberalismo propone, las de seguridad, defensa, justicia, y por otro lado, el otro el Estado, a mi juicio, tiene que dejar de ser empresario. Yo creo que en Venezuela tenemos que ir a un masivo, eficiente y transparente proceso de todas las empresas estatales, sin excepción, incluida PDVSA. Otra cosa son los yacimientos, esa sería otra discusión, pero en principio el Estado no debería ser empresario. Ahora, entre un extremo y el otro, una zona intermedia, desde luego, para mí el Estado en Venezuela y cualquier Estado moderno, no solamente acá, debe ocuparse activamente de la educación, de la salud, de la seguridad social. Pero tiene que hacerlo de ciertas formas, no de cualquier manera funcionaría esto desde una perspectiva liberal. Por ejemplo, el tema educativo. Digamos, el Estado debería poder financiar la educación de las personas que no pueden pagar por ella, pero la prestación del servicio educativo debería estar realmente privadas, con o sin fines de lucro. Yo creo que la competencia de proveedores de servicios sería un requisito fundamental para que, digamos, políticas orientadas al desarrollo de capacidades como la educativa, la sanitaria, la de seguridad social, no se hagan burocráticas, no se hagan eficientes. Entonces, creo, insisto, que entre un extremo y el otro hay un ámbito de discusión de qué debe ser el Estado en Venezuela, pero para mí esos son temas fundamentales. Pero insisto que la manera de ejecutar esas políticas educativas, sanitarias y de seguridad social deben involucrar a la actividad privada en competencia. Roberto, una pregunta muy puntual para que me dé tiempo de ir organizando las numerosas preguntas que tenemos acá. Una pregunta muy puntual. ¿Cómo distinguir un liberal de un pensador de derecha? Nos dice Jimmy Bolívar. ¿Cómo distinguir a un liberal de un pensador de derecha? ¿Es lo mismo? Yo creo que no, esto es una vieja discusión. Para mí, digamos, mi perspectiva personal, un pensador de derecha es conservador. Ese es quizás uno de los rasgos definitorios. Alguien que defiende cierto tipo de tradiciones, que pretende, digamos, que la existencia de entidades colectivas que son más importantes que los intereses particulares. Creo que la derecha está asociada a ese tipo de posiciones. Desde luego, hay una zona confusa porque puede ocurrir perfectamente que un conservador defienda ciertas posiciones liberales en lo económico, especialmente. Entonces, bueno, allí alguien, más de uno podrá pensar que ser conservador significa también ser liberal, y no es así. Hay conservadores que pueden ser liberales en lo económico, pero no todo liberal es conservador. Creo que son dos esferas entonces de pensamiento que se solapan en algunos casos. Pero el pensamiento liberal para mí no es un pensamiento de derecha. El pensamiento liberal, yo creo que en la práctica es un pensamiento centrista. Yo creo que el centrismo en política básicamente lo que supone es sentido común. Yo creo que el pensamiento liberal es un pensamiento de sentido común, y creo que las posiciones de derecha y de izquierda nacen del descentramiento. Es decir, cuando se termina sosteniendo, defendiendo unilateralmente ciertos principios y en detrimento de otros, tú pierdes el centro y te haces de derecha o de izquierda. Creo que en este sentido, entonces, el pensamiento liberal, o al menos así en el caso del ordoliberalismo, de la economía social, es más centrista. Precisamente, Roberto, varias preguntas giran alrededor del modelo alemán. Cuando digo modelo alemán, no me refiero sencillamente por lo que veo en las preguntas a un
digamos, a un cartabón, a una especie de estructura pesada, definida, pero sobre todo inmóvil, sino a la estrategia alemana del desarrollo del mercado y de una economía libre de mercado. Hay mucha inquietud por ello y quisiéramos, Roberto, que te tomes algunos minutos para que nos expongan los rasgos centrales del modelo alemán. Lo primero que diría es que a mí no me gusta hablar de un modelo alemán. Yo creo que realmente lo que sucedió con Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial, con la implantación de la economía social de mercado, que es la expresión concreta, aplicada del llamado ordoliberalismo, lo que pasó en Alemania, digo, es que, digamos, dado los excesos del fascismo, dado la experiencia liberal que tuvo a principios del siglo XX, también la experiencia comunista que tenían allí al lado, en Alemania se consiguió, en cierta forma, la sindéresis. El sentido común en materia económica, en materia política, se alcanzó luego de estas experiencias extremas o enfrentados a estas experiencias extremas. Entonces, creo que los alemanes se tropezaron, por decirlo más bien, se tropezaron con un conjunto de principios y con cierta comprensión de la economía. No fue que ellos lo inventaron. Y por eso no me gusta hablar tanto de un modelo alemán, que sugiere más bien algo diseñado por ellos. Yo prefiero más bien pensar que países que viven experiencias extremas, como la que vive Venezuela hoy en día, pueden llegar a alcanzar la sindéresis y recuperar el sentido común y adoptar entonces este tipo de arreglos como los que la economía social de mercado adoptó. La economía social de mercado, la experiencia alemana, podemos rápidamente caracterizarla a partir de tres o cuatro componentes fundamentales. La economía social de mercado asume la dignidad, el respeto a la dignidad, en un programa moral, pero hace énfasis no solamente en la libertad del individuo, sino también en la solidaridad. Respetar la dignidad, según el ordoliberalismo, habría que tomar en cuenta tanto la libertad individual como la solidaridad con el no ha podido insertarse con éxito el sistema de libertades. Hay otro conjunto de valores asociados a este, por ejemplo, el de la responsabilidad individual. No se puede ser libre sin ser responsable de lo que uno decide. La solidaridad se traduce además en términos prácticos en otro principio, el principio de la subsidiariedad, que básicamente lo que intenta es hacer factible la responsabilidad individual, ayudando a las personas en el desarrollo de capacidades productivas. La sustentabilidad es otro principio que se le ha agregado, digamos, en las últimas décadas. Entonces, como programa moral, la economía social de mercado defiende este conjunto de valores de una manera, de una forma tal que intenta ser coherente y sobre todo útil para el análisis valorativo de instituciones, de políticas. En segundo lugar, la economía social de mercado hace especial énfasis en mercados de competencia, donde la competencia sea real. Esto marcó en práctica un importante debate entre liberales clásicos, Mises en particular, y algunos de los promotores iniciales de economía del mercado, porque los ordoliberales planteaban la necesidad de una activa política. Para mí, eso era intervencionismo, eso era violatorio de la libertad, pero además le parecía innecesario, porque a su juicio cualquier monopolio en última instancia suponía el apoyo del Estado, y que si bien en algún momento alguna empresa puede tener un peso muy importante en la economía, bueno, eso tarde o temprano, dada la posibilidad de la innovación, del cambio económico, esa posición de dominio la perdería. Pero en todo caso, los ordoliberales insistían en que la concentración del poder económico era un problema no solamente económico, era un problema que también tenía implicaciones políticas, en particular la convivencia entre grupos económicos poderosos y grupos políticos era uno de los temas que les preocupaba. Era algo que ellos habían vivido en la experiencia de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hacían mucho énfasis en esto. Por cierto, ahí verán que para los ordoliberales la reflexión económica y política eran muy estrechas. Esto se explica, entre otras razones, porque eran pensadores que no se limitaban a presentar sus ideas, sino que también en la práctica tenían incidencia, tuvieron incidencia en el proceso de reconstrucción alemana. Una tercera característica, muy rápidamente, es que ellos también hacían énfasis en una política social orientada al desarrollo de capacidades productivas. No es cualquier política social.
Se trata de políticas sociales que permitan que las personas desarrollen esas capacidades y puedan insertarse entonces en el sistema de libertades, en el mercado de competencia. Quizás el mejor ejemplo de esa manera de pensar la política social es el tema de formación dual alemán que perdura hasta el presente. Según este sistema, entonces los jóvenes están simultáneamente estudiando y pueden estar trabajando. El trabajo les vale como crédito que deben aprobar en su proceso formativo. Al terminar de formarse, bueno, si les ha ido bien, podrán insertarse con mucha seguridad en las empresas en las que se han formado. Es una manera concreta entonces de pensar este tipo de política social. Diría, para terminar, que la economía social de mercado, con esa denominación, hizo, digamos, algo, o intentó hacer popular la propuesta liberal. Economía social de mercado incluye los términos que suelen en la discusión doctrinaria verse como contrapuestos. Por un lado, el adjetivo de social y por otro lado, la noción de mercado. Esto ha hecho que para algunos la economía social de mercado no sea liberalismo social y para algunos socialdemócratas en que simplemente la economía social de mercado es liberalismo que intenta trazarse usando ese adjetivo. En la práctica, yo creo que la economía social de mercado es una manera de integrar de forma coherente y además eficaz en la nociones de libertad, de solidaridad, siempre en el marco más amplio de la vida humana. Brevemente, entonces, diría con respecto a la economía social de mercado. Bueno, Roberto, muchas gracias por tu exposición y tu participación del día de hoy. Roberto es autor de un libro denominado, cuyo título es Libertad, Emprendimiento y Solidaridad, 10 lecciones sobre economía social de mercado, que lo pueden obtener a través de Amazon y otras librerías que ofrecen textos online. ¿Lo tienes en digital o en ebook, Roberto? Sí, sí, está puesto en Amazon y en otros portales de libros. Es un texto extraordinario, de una muy fácil comprensión para no especialistas, pero que también tiene una bibliografía extraordinariamente muy bien compendiada para estas cosas, ¿no? También es autor de Bifurcación, Libertad y Neocomunismo, que lo tienes también, me imagino, en digital, y estás preparando una segunda edición, Roberto. Cuéntanos de esto, de una segunda edición que estás preparando con Herbert Torres. No, bueno, aprovecho, te comento dos cosas. Bifurcación es un libro, digamos, escrito hace ya unos cuantos años, pero al ser un libro doctrinario, fundamentalmente yo creo que tiene vigencia. Ese libro está disponible, se puede bajar gratuitamente como PDF, o si alguien está interesado me puede escribir o se dice y con gusto se le puede hacer llegar. El sueño para Venezuela es un libro cuya primera edición fue escrita por Herbert Torres en el año 2000, a propósito de un aniversario del Banco Venezolano que hizo esa publicación. Fue una publicación que fue muy exitosa, sobre todo el carácter pedagógico que tenía y su pretensión de llevar estos mensajes a un grupo, a un sector muy amplio de la población venezolana. A partir de ese libro, de hecho, también logró formar un programa de pedagogía social muy ambicioso, que fue muy interesante, muy exitoso durante 2 o 3 años, adelantado desde la ONG Liderazgo Visión. Transcurridos 20 años, Herbert y yo, bueno, ya hace un par de años decidimos reescribir El sueño para Venezuela. Bueno, con la reflexión acumulada de todos estos años, con la experiencia vivida, esta vez entonces escribimos una segunda edición a 4 manos y que esa edición acaba de ser publicada. Dadas las circunstancias que vive Venezuela agravadas por la pandemia, decidimos publicarlo gratuitamente. Ese libro como PDF ya empezó a circular desde ayer. También se le puede hacer llegar a quien esté interesado. Próximamente estará colocado en algunos portales que las personas puedan bajar. Y es un libro, bueno, que tiene esa intención pedagógica. Es un libro que se plantea 5 preguntas y las responde de la forma, digamos, más sistemática y sencilla posible. La primera pregunta es a dónde podemos llegar. De aquí, bueno, nos permitimos cierta licencia literaria porque lo que hicimos fue dibujar el país
desde la perspectiva de alguien que regresa a él en el año 2038. Una investigadora que viene a recorrer el país en ese año y, bueno, y está permanentemente contrastando ese país que está viendo con el país presente, que para ella es el pasado. El segundo capítulo se refiere a dónde están hoy. Mucha información gráfica, la situación terrible que vivimos hoy en día. Por cierto, es escrito ese capítulo antes de la pandemia. La situación, digamos, que ustedes verán en ese capítulo es más grave. Eso se refiere a la tercera pregunta, es cómo llegamos acá. Es una explicación histórica, entonces, de por qué la Venezuela no ha podido resolver. También hay algunas dinámicas propias de una economía rentista como la nuestra, y también un conjunto de creencias, de ideas que nos limitan desde el punto de vista de la cultura política y económica. La cuarta pregunta es ¿con qué contamos para salir de aquí? Básicamente es un inventario de las oportunidades, de las fortalezas que tenemos en materia económica, social y política para proponernos la reconstrucción. Y la quinta y última pregunta se refiere precisamente a cómo salimos de aquí. Es un esfuerzo entonces de integrar propuestas que existen, no son totalmente originales nuestras, propuestas de reconstrucción que las hemos agrupado en la reconstrucción nacional, la reconstrucción económica, la social y en particular la reconstrucción educativa y moral, en la cual hacemos un libro entonces que está disponible, decidimos publicarlo en este momento, en estos tiempos tan oscuros que estamos viviendo. Bueno, y ojalá nos permita entonces generar un debate amplio, optimista, pero con realismo, de lo que estamos viviendo en Venezuela y de lo que podemos ser. Pero estoy diciendo que para mí, digamos, ese libro recoge en cierta forma la propuesta de economía social de mercado, no lo decimos abiertamente allí, explícita, pero yo quiero ver ese libro como la versión aplicada de la economía social de mercado. Y solidaridad es el libro doctrinario que presenta la economía social de mercado desde el punto de vista más teórico. Quizás el sueño para Venezuela sea como la versión aplicada de la economía social de mercado. Es una versión liberal para Venezuela, pero con esta consideración de otros temas que, bueno, ya he comentado en prioridad. Bueno, Roberto, ya el tiempo nos atrapó, el tiempo el implacable, y quiero agradecer en primer lugar a todas las personas pues, que nos han acompañado en esta transmisión, en esta primera edición de la experiencia liberal. No sin antes decirles que estas preguntas que han dejado han sido muchas, se las vamos a hacer llegar a Roberto para que pueda comunicarse y vamos a ver si buscamos una forma que puedan llegarle las respuestas y podamos continuar con este diálogo en el tiempo. La experiencia liberal la vamos a emitir cada 15 días, de tal manera que en 15 días volvemos a encontrarnos. El trabajo de Roberto que presentó hoy, que es sobre liberando al liberalismo de algunas falsas acusaciones, forma parte de un ensayo que escribió y que hemos compilado junto a otros 15 liberales venezolanos que estamos preparando la edición del libro La experiencia liberal en Venezuela, y este espacio lo que persigue es presentar a estos 16 autores para que nos comenten y que podamos conversar y discutir con ellos sus respectivas perspectivas sobre esta manera de entender el liberalismo y de vivirlo, sobre todo en Venezuela en estos tiempos que nos abrigan y que a veces nos atormentan también. Roberto, un placer. Muchas gracias, Oscar, y ya se dice libertad por esta oportunidad. Bueno, yo vuelvo otra vez con imagen, a veces salí de pantalla para que la voz de Roberto y su imagen pudiera llegarles tranquilamente a sus hogares, a los lugares donde están con sus dispositivos, y esperamos entonces para la próxima oportunidad, en 15 días, donde tendremos nuevamente la experiencia liberal con todos ustedes. Feliz almuerzo.